Shalom, amados hermanos, bienvenidos a una clase más de nuestra serie Bereshit. El día de hoy estamos continuando con estas clases y estamos en la clase número 22. Y como digo, pues parece mentiras, pero hay tanta información. Estamos recién estudiando, bueno, hemos estudiado el diluvio. Hoy día vamos a estudiar acerca del significado del arca. Así como verán, pues estamos recién en el capítulo 6 de Bereshit de Génesis. Sin embargo, esta es la clase número 22, porque hay tanta información, de verdad, amados hermanos, es increíble. Así que bueno, como siempre, ustedes ya me conocen, soy la Morá Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi. Vamos a hacer nuestra oración cada vez que estudiamos la Torah. Vamos a encomendarnos al Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav v'tzivanu la'asok b'divei Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Mishiheinu. Amén, ve amén. Bueno, vamos a empezar sin más ni menos. Vamos a empezar para que vean pues la clase de... Ay, casi pongo otra cosa. Ok, esta es la clase de hoy día, el significado del arca de Noah. El significado del arca de Noé. De verdad vamos a aprender porque como hemos aprendido más o menos en las clases pasadas, los que han visto las clases desde el principio, hemos aprendido cómo la tierra fue creada para ser el tabernáculo del Eterno. Es decir, el Eterno iba a morar en medio de sus criaturas, iba a caminar en medio de ellos, y por el pecado pues se alejó y se hizo la separación. Así que hemos aprendido cómo el mismo jardín de Edén tenía tres partes y era una, vamos a decirlo así, que el tabernáculo se hizo como una réplica de lo que era el Gan Eden o el jardín de Edén. Entonces hoy día aprendimos la vez pasada lo del diluvio, vimos pues que realmente el protagonista de toda la historia era el Eterno. Siempre hemos pensado que es Noah, sin embargo es el Eterno. Entonces vamos a comenzar con esta clase de ver ahora este significado que tiene de verdaderamente el arca, el por qué se salvaron las 8 personas, en fin, toda esta cosa. Quiero que vean, para que recuerden, les pone acá esta imagen, que como verán ahí pues está el Edén, que es el espacio sagrado, y bueno, vimos pues acá a la izquierda está la creación, está la caída. Entonces, lógicamente pues si el Edén era como el tabernáculo del Eterno, el espacio sagrado, entonces pues imagínense, la tierra va a ser toda sumergida en agua, como estaba al principio, antes de la creación, porque como ya vimos en la clase pasada, que lo que sucede con el diluvio, el Eterno comienza a hacer una recreación, y por eso que vemos muchas palabras en frases similares, y vemos exactamente casi lo mismo, es una recreación. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿qué sucedió con el Gan Eden? ¿Qué pasó con el Gan Eden? Porque imagínense, si era el lugar de la morada del Eterno, entonces todo se va a llenar de las aguas, entonces ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces ahí está la pregunta. Si el agua cubrió toda la tierra, ¿qué pasó con el Gan Eden? Y esto va a ser bien interesante porque, amados hermanos, nos va a ayudar pues con la siguiente clase, que es la que vamos a ver, que es, me parece que es la tabla de las naciones. Vamos a poder analizar un poquito porque, como ustedes verán, la ciencia, la historia, los historiadores, los geógrafos, en fin, todo el mundo ha tratado de investigar las culturas antiguas, se han hecho los mapas, pero la realidad es de que hay muchas opiniones al respecto, no hay una sola opinión sobre algún lugar, a veces hay varios. Así que todo esto es algo pues que nosotros nos hace meditar porque imagínense, la tierra ha sido cubierta con agua y lógicamente la tierra va a sufrir un cambio, ¿ok? Entonces, ahora quiero que entiendan esto, porque si bien es cierto, el Gan Eden, que era un lugar de frutos, donde el Eterno se movía, y como vimos pues de que realmente el tabernáculo todo tiene que ver con un jardín, porque todo lo que pertenece al tabernáculo en sí, vemos que tenía que ver con un jardín, o sea, con unas plantas. El lugar santo tenía la menorá está escrita como un árbol, el incienso se saca de un árbol, los panes es de trigo, de las plantas. Entonces, como vemos todo eso, entonces el arca ahora, como dije, ya no está el Gan Eden, se va a llenar de agua, todo eso, pero entonces ahora, ¿qué va a pasar? Ese tabernáculo, esa morada o ese lugar para donde el Eterno va a volver a morar, se va a trasladar al arca de Noah. Y quiero que vean esta imagen porque esto es bien interesante, porque no es casualidad, amados hermanos, que vemos la descripción, porque acuérdense que el Eterno mismo le da a Noah la descripción de cómo debía construir el arca. Y sabemos que el arca tiene tres
tres espacios, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces ahora, lógicamente, acá, bueno, está el primer piso, segundo, tercero, es lo que se cree más o menos, pero si nos damos cuenta que son tres espacios, es exactamente como estaba el tabernáculo tenía el patrio, el atrio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces aquí todo esto, pues el arca se va a trasladar, realmente va a llevar lo que va a hacer para el tabernáculo, porque también las semillas, para poder realmente volver a plantar, y en fin, todo esto, porque acuérdense que va a haber un cambio, más o menos en la tierra, va a haber un cambio, ya no, ya ahora el humano tiene que dedicarse a la cosecha, a labrar, a decir, no es como el Gan Eden cuando el Eterno puso al hombre ahí, es decir, los frutos salieron el tercer día, los árboles con sus frutos, el hombre solamente fue invitado a participar de todo eso, él no tenía que hacer más que guardar el jardín, él no tenía que plantar ni hacer nada, solamente tenía que disfrutar de ese Gan Eden. Entonces pues ahora pues va a haber un cambio, entonces lógicamente ahora todo como que se va a reiniciar de nuevo, y eso es lo que vemos pues con el diluvio, ¿no? Entonces vamos a ver aquí unas palabras bien interesantes, porque como digo, incluso las personas que estudian, se ha visto una similitud en las medidas del arca y del tabernáculo. Hay alguna similitud, pero bueno, yo no lo encontré muy bien, que digamos, como para presentárselos a ustedes, así que por eso que no lo pongo aquí. Pero bueno, vamos a ver acá unas palabras, porque realmente, como estamos viendo que esa arca va, vamos a decir, continuar el tabernáculo, por decirlo así, ¿ok? Entonces vamos a leer lo que dice en Bereshit 6.14, ¿ok? Génesis 6.14, que es donde estamos estudiando ya la clase pasada, leímos todo bueno, no todo, pero Génesis 6, donde cuando el Eterno ve la maldad y decide traer el diluvio. Entonces ahora vamos a leer este pasaje de Génesis 6, el verso 14, vamos a leerlo en español, después lo voy a leer en hebreo, donde dice: harás un arca de madera de ciprés y harás compartimientos al arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Vamos a continuar leyendo para poder explicarles lo que verán en las medidas y lo que especifica el Eterno. Dice: y esto es lo que le harás: 300 codos en la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás una claraboya al arca y la rematarás a un codo por arriba. Pondrás una puerta de un lado del arca y le harás planta baja, segunda y tercera. Entonces, como vemos, pues son tres niveles que tiene, como verán acá, por eso, como vimos en la imagen, son tres niveles. Pero también es interesante que dice que hay una sola puerta, y el tabernáculo también tenía una sola puerta. Entonces, vemos como estas similitudes. Dice: y aquí que yo sí hago caer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. También harás entrar en el arca 2 de cada ser viviente, toda carne, para que sobrevivan contigo serán macho y hembra, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, 2 de cada especie irán para ti para que sobrevivan. Y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será el sustento para ti y para ellos. Y hizo Noah conforme a todo lo que le había ordenado Elohim, así lo hizo. Así que como vemos, pues, están los animales, están, en fin, los seres humanos, y con estas 8 personas, que ya el 8 pues tiene un número importantísimo, tiene que ver con infinito, tiene que ver con pacto, con eternidad. Entonces estas 8 van a ser una simbología de toda la humanidad, son los salvos, vamos a decirlo así. Entonces, vamos a ver el verso 14 en el hebreo. Dice: hace leja, ¿ok? O sea, hazte para ti. Tevat, ¿ok? Etsei. Siempre que está, quiero, para los que siguen las clases de hebreo y todo eso, en realidad la palabra para arca es teva, ¿ok? Pero acá vemos que tiene una taf. Entonces, siempre que hay una taf es porque esa palabra tienes que leerla con algo, o sea, le continúa algo. En este caso, arca de madera. Entonces, como es arca de madera, entonces es tevat etsei, ¿ok? Pero si hablo solamente del arca, voy a decir teva, no con la taf al final, ¿ok? Seguimos. Entonces dice: hace leja, hazte para ti, Tevat Etsei, es una arca de madera, Etsei. Ahí esto es madera, y como vemos, pues, en realidad puede decir de árboles, porque Etz es árbol, y acá está en plural. Dice Gofer. Esta palabra Gofer no se encuentra más en las escrituras, y entonces se ha traducido como ciprés, ¿ok? Dice Kinim Tase. Kinim, esto es muy interesante porque en realidad significa como nidos, ¿ok? La palabra tiene que ver con nidos, pero acá está traducido como cuartos. Tase, le harás. La segunda línea dice et hateva, o sea, cuartos le harás a la teva. Dice, ahí está, la segunda parte dice, ve japerata ota, y la cubrirás a ella, ¿ok? Y esta palabra es importantísima. Ahorita vamos a verla, que se vuelve a repetir más abajo. Dice, miren lo que dice la tercera línea.
mi bait, de dentro de mi casa, umehutz, y de afuera, bakofer, ¿ok? Será cubierta o será expiada. Porque esa palabra kafar es donde viene Yom Kippur, kafar, calafatear, porque ese es la verdad, el verdadero significado de kafar o de Kippur. El día de expiación en realidad se debería traducir el día de las coberturas, es lo que tiene que ver. Calafatear es cubrir, es cubrir. Entonces acá ven, es interesante porque miren lo que dice, acá en la parte en español cuando dice con brea por dentro y por fuera, pero miren, yo lo estoy mostrando en el hebreo, en la tercera línea, mira, dice, mi bait, de mi casa, umehutz, y afuera. O sea, lo que pasa es que, ¿por qué esta palabra mi casa? O sea, se puede traducir de dos formas, pero en realidad, ustedes tienen que entender que la bet, la misma consonante bet, significa una casa. Entonces todo lo que es bet bayit es casa y tiene que ver con dentro. Por eso que la bet sola como una preposición delante de una palabra significa en, ¿ok? O en la, según la palabra, si está en femenino o masculino. Entonces acá dice de adentro, pero la palabra que he usado para adentro es bayit, ¿ok? Umehutz es afuera. Dice bakofer, la cubrirás. Así como verán, pues, amados hermanos, esto por eso les digo que, por eso es que la Torah tiene estos diferentes niveles de interpretación, porque podemos darle otro significado y no es una locura, porque estamos viendo la misma palabra bayit, que es casa, ¿ok? Entonces, por eso que entendemos que hay los 4 niveles de interpretación de las formas que nosotros podemos leer las escrituras, porque la Torah es profética de naturaleza, amados hermanos, y como es profética de naturaleza, nos da todas estas pautas, todo esto para que nosotros podamos ver los niveles, entender, o sea, lo literal, entender la pista, entender lo que está escondido, entender el estudio, todos estos 4 niveles que tienen las escrituras para poder nosotros descifrar el mensaje. Y eso lo bello que tiene la escritura. Así como verán, pues, esto es increíble. Entonces, lógicamente, pues ya de por sí está diciendo que esta arca calafateada está cubierta, está espiada, ¿ok? Porque lógicamente hemos visto, pues, de que el motivo por el que el Eterno trae esa destrucción sobre la tierra es por causa del pecado, la maldad de los hombres. Entonces todavía no había el tabernáculo, aunque lógicamente no se había especificado la expiación, pero en este lugar, con estos animalitos que iban a continuar, se iba a poder volver a levantar el tabernáculo, volver a poder crecer nuevamente los animales para hacer los sacrificios. Entonces va atrás, por eso es una figura, el arca del traslado del tabernáculo, vamos a decirlo, al arca, ¿ok? Y eso es algo que realmente a veces por eso no pensamos, ¿no? Ok, quiero que vean acá porque eso, como le dije yo, ahí está, en toda la pantalla, dice, el Eterno le da las medidas, ¿ok? ¿Esto por qué le puse? Porque no es casualidad, amados hermanos, que todo lo que tiene que ver con la casa del Eterno, el Eterno siempre ha dado las medidas. El Eterno le dio las medidas a Moshe, el Eterno le dio las medidas a David para hacer el Bet Hamikdash, el tabernáculo, el templo, ¿ok? Así que vemos, pues, como digo, igual que el tabernáculo, igual que el templo, tiene 3 niveles, ¿ok? Igual que el Gan Eden, pero bueno, lo que es el tabernáculo sí sabemos que es una sola puerta. Allá en el templo, en realidad, bueno, aunque la ciudad tiene, lugares al templo tenía varias puertas, pero hay una sola puerta que entraba al atrio de Israel, así que sigue siendo con una puerta. Pero ahí yo les puse 2 palabras hebreas que quiero que vean. La primera que está a la derecha, que dice teva, es la palabra para arca, y esto es bien interesante porque realmente tiene la raíz de tavnit. Tavnit es lo que se ha traducido como modelo. Cuando el Eterno le mostró el Tavnit a Moshe para cómo construir el tabernáculo, se ha traducido como Tavnit. O sea, es el modelo, los planos, eso es lo que es. Así que la Teva es un Tavnit, tiene el modelo y lógicamente fue el mismo Eterno. Por eso él que le dio todas las medidas a Noah de cómo tenía que construir la Teva, el arca. ¿Ok? Así que vamos a ver la siguiente. Ok, vamos a ver acá en toda la pantalla para poder que lean conmigo. Dice, de ahí que vemos que tanto el arca, perdón, el tabernáculo y el templo, los 3 tenían 3 divisiones, al igual que en el Gan Eden. Pero también vamos a ver una similitud entre el arca de Noah y el arca del pacto. Aunque la Torá usa diferentes palabras para las dos, Teva es arca de Noah y Aarón es arca del pacto. En el tiempo del hebreo mishnaico, que es el hebreo de la época de Yeshua, se usaba la palabra Teva para referirse a los dos.
De hecho, la Septuaginta usa la misma palabra en griego y también en el Brit Hadashah. Ahí le puse la palabra griega es kibotos, ¿ok? Kibotos, y les puse dos ejemplos. Esta palabra griega ustedes pueden ir a la concordancia Strong y pueden comprobar lo que les estoy diciendo. La primera que les puse está en Matityahu, Mateo 24, vamos a ir a Mateo 24, ok, 24, verso 38, y la palabra dice: porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noah entró en el arca, en la Teba, ¿ok? Pero bueno, como acá se llama kibotos en griego, ¿ok? Así que estamos viendo, pues acá se trata del arca de Noah. Y ahora vamos a ir a Hebreos, 9, 9:4, donde también está esta palabra kibotos. Y sin embargo, miren como lo que han puesto. Dice, 9:4 dice que tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Ahí está la palabra, esa palabra kibotos, ¿ok? Dice, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y también las tablas del pacto. Así que como veremos acá, esto es bien interesante porque miren, estas tres cosas que contenían, miren, dice... uno que tenía el maná, aunque Noah está llevando semillas, alimentos que tiene, que es, o sea, vamos a ver, similar al maná, vamos a decirlo porque como dice que era como cilantro, o no sé cómo es como lo explican en español, pero después dice la vara de Aarón. Entonces todas estas cosas, pues, lógicamente del jardín de Edén, del Gan Eden, y todo eso está ahí adentro. Así como verán, pues, amados hermanos, entonces, por eso que hay una similitud en todo esto. Entonces, como digo, bueno, esto era bien entendido. Ahora, yo creo que entiendan esto porque hemos estado aprendiendo en estas clases cómo los israelitas en realidad tiene muchas cosas similares a las culturas antiguas de Mesopotamia. Entonces, esto es lo que causa a veces que las personas digan, ay no, que es este paganismo, que es copia de esto. Lo que las personas no entienden es que este mismo mensaje, el verdadero mensaje, el de las escrituras, el del arca de Noah, el del único Elohim, en fin, es el primer mensaje que se predicó a los seres humanos. Pero después, ¿qué va a pasar? Se va a corromper ese mensaje. Entonces, por eso que vamos a ver que los falsos dioses van a tener cosas muy similares al Elohim. No porque, imagínense, Israel copió de las naciones paganas, sino las naciones paganas recibieron un mensaje, pero lo pusieron para sus dioses. Entonces, esto es lo que quiero que vean, porque esto es una cosa increíble. Ahí quiero enseñar la pantalla. Miren lo que vean, ahí hay dos imágenes. Dice, en las culturas antiguas de Mesopotamia, que también tienen la historia del diluvio, el arca fue construida con cañas, como un lugar cerrado relacionado al santuario de los dioses. El dios Enki, sentado en su santuario rectangular, como ven la imagen ahí a la derecha, hecho con cañas, presidía sobre las aguas. Ok, y esto es bien interesante, amados hermanos, porque nosotros que acabamos de celebrar una fiesta muy importante, acabamos de celebrar Sukkot. Y Sukkot es un tabernáculo hecho, vamos a decir que se cubre con cañas, con ramas. Entonces acá ya ustedes van a poder conectar y entender realmente, porque esto representaba, vamos a decir, como lógicamente, sí, o sea, era para que Israel recordara que el Eterno los hizo morar en tabernáculos, pero tiene un significado mucho más profundo que lo vamos a aprender más adelante, ¿ok? Tiene que ver con el Eterno, ¿ok? Así que como verán acá les puse un Tejilim, Salmo 29:10, para que vean pues de que cómo este mensaje está pues por las escrituras, y es el mismo mensaje que las culturas antiguas lo tienen, ¿ok? Acá dice Salmo 29:10, la palabra dice: Yahweh preside en el diluvio, Yahweh se sienta como rey para siempre. Así como ven, él preside, él está sentado en el diluvio como su trono, que es exactamente, ahí les vuelvo a poner la imagen para que vean cómo ven en la izquierda, ven ese Dios parado sobre las aguas, pero con una cajita, una casita, como un tabernáculo, miren ahí, y el otro también igual. Entonces, por eso les digo pues que realmente esto es interesante porque, lógicamente, pues, es como que el arca de Noah se va a hacer una representación de la morada del Eterno, mientras hasta que no se bajen las aguas y otra vez
realmente pues se puede hacer el tabernáculo para la presencia, porque eso es lo que el Eterno siempre ha querido, amados hermanos. El Eterno siempre ha querido morar en medio de su criatura, siempre. Eso, moraré en medio de ellos. Y entonces aquí Noah y su familia van a representar el sacerdocio, porque como vamos a ir aprendiendo conforme vamos a Abraham y todo eso, y vamos a aprender Melquisec y todo esto, en realidad la realidad es que los seres humanos, como vimos también cuando estudiamos a Adán, él fue creado para ser sacerdote y rey. ¿Ok? Los dos, esa es la labor que tenía. Por eso cuando dice ustedes me serán un sacerdocio real, ese sacerdocio y realeza, son los dos, y por eso que la humanidad era para servir al Eterno de esa forma. ¿Ok? Tristemente pues por el pecado todo se apartó. Entonces ahora quiero que vean, porque en realidad quiero que analicemos esto. En realidad, la idea del templo movible de Yahweh debe ser visto como armando una carpa campamento. Porque lógicamente este templo, cuando ya el Eterno hace pues da la orden de hacer el tabernáculo para que él muera en su pueblo, no es un tabernáculo fijo. No es un tabernáculo fijo, es un tabernáculo movible, ¿ok? Es un tabernáculo movible. Y es por eso que vemos que la palabra para tabernáculo también se ha traducido como su templo, ¿ok? Los dos, o sea, el tabernáculo presenta su templo, su morada, ¿ok? Vamos a ir al Salmo 18, 6 al 11, donde creo que ahí están estas palabras entrelazadas. Vamos a ver, 18, 6, 11. Por eso ahora están entendiendo, armando una carpa como campamento, Sukkot, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver. Por eso que no es casualidad que Sukkot va a ser el inicio del reino mesiánico, porque es la morada del Eterno con su creación, ¿ok? Eso es lo que quiero que vean, ¿ok? Salmo 18, vamos a leer de 6 al 11, dice: En mi angustia invoqué a Yahweh, clamé a mi Elohim, y él oyó mi voz desde su templo, ¿ok? Acá la palabra, en la textura ha puesto templo, pero en el hebreo es heijal, que es la palabra para casa, tabernáculo. Él oyó mi voz de su templo, y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los fundamentos y los montes, fueron sacudidos porque él se indignó. De su nariz se alzó una humareda, un fuego voraz de su boca. Ascuas de fuego se encendían en él, inclinó los cielos y descendió, con densas tinieblas bajo sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, precipitándose sobre las alas del viento. Puso oscuridad por escondedero, con su pabellón en derredor suyo, oscuridad de aguas, densas nubes de los cielos. Acá la clave que quiero que vean, ahí dice, cuando dice, puso oscuridad por escondedero, con su pabellón en derredor suyo. Ahí es su cató, su suca, su pabellón, su suca. Entonces, por eso es que, amados hermanos, el Eterno dice que cabalga, se mueve, su trono, todo, hasta el trono del Eterno se ha descrito como, creo que es la imagen siguiente que les puse, a ver, vamos a ver. Así mismo, ahí está. Eso es lo que quiero que vean estas imágenes. Todo es movible. Todo es movible. Ahí tienen el arca movible, el tabernáculo movible, la nueva Jerusalén movible, va a descender del cielo, el trono del Eterno movible, con ruedas, con carros de fuego, se mueve, no es algo estático, ¿ok? Es lo que quiero que vean, es algo que se mueve constantemente. Entonces, por eso que podemos pues decir que esta teba, esta arca, es lo que está cargando, está moviendo, vamos a decirlo, lo que va a ser nuevamente pues el tabernáculo del Eterno, ¿ok? Esto es una cosa increíble. Vamos a ver la siguiente. Ok. Vamos a leer, dice. Podemos ver que tanto el diluvio como el arca es como una mini réplica de la creación, lo que vimos la clase pasada. El arca conteniendo al hombre, los animales y las semillas para poder plantar el segundo Gan Eden, o mejor dicho, levantar nuevamente su tabernáculo. De ahí es que vemos una conexión temática entre, ¿ok? Vamos a comparar estas dos conexiones temáticas, por eso cuando vemos frases similares es lo que tenemos que ver. El arca sobre la montaña, el descanso del arca sobre la montaña, está en Bereshit, Génesis 8:4. Y acuérdense, ¿qué cosa es qué es lo que descansó sobre la montaña? Él mismo, cuando él descendió sobre la montaña, sobre Har Sinai. ¿Ok? Génesis 8:4 dice, y en el mes séptimo, dice, en el 17 del mes, el arca se posó sobre la montaña de Ararat. ¿Ok? Eso de Ararat lo vamos a estudiar en la próxima clase. Entonces acá estamos viendo, se posó el arca sobre un monte. O sea, es exactamente, cuando el Eterno desciende, ¿dónde desciende? A un monte. ¿Ok? Entonces ya vemos todas estas conexiones. La aparición de la tierra seca, Génesis 8:13. Y aconteció que en el mes 600
1, dice 606, como que al final de los 6 milenios, igualito. Dice, el primer día, el primer mes, las aguas comenzaron a drenar sobre la tierra, entonces hizo apartar Noah la cubierta, el arca, y mirando aquí que la superficie del suelo estaba todo drenado. Así que vemos acá el número 6, el primer día, el primer mes. Esto es lo más probable que se trate de Tishri, ¿ok? De Yom Teruah, porque el calendario es antiguo, es así, ¿ok? Es el calendario, después es que el Eterno, con el Pesaj que dice será el calendario, el inicio del año religioso, pero el calendario de verdad de la creación tiene que ver con Tishri, ¿ok? Entonces vemos pues que aquí es lo mismo que la aparición de la tierra seca, lógicamente la tierra se ha vuelto a cubrir de agua y entonces van menguando las aguas y es como que la tierra volvió a aparecer como en la creación. El levantamiento del tabernáculo, vamos a ver acá lo mismo, Éxodo 40:17. Vamos a ir a Shemot, Éxodo 40:17. O sea que en el hebreo ustedes van a poder poner frases más similares que lo que vemos en el español, ¿okay? Pero ya para ponerles tanto hebreo. Éxodo 40:17 dice: y aconteció pues que en el mes primero del segundo año, al primero del mes, el tabernáculo fue erigido. Como verán, en la misma fecha, ¿ok? Es lo que quiero que vean. Entonces, el arca aparece sobre la tierra seca el mismo día que el tabernáculo ha sido erigido. Entonces vemos pues realmente pues que ahí está la similitud. Y por último, el primero de Reyes, una de Reyes 7:51, que tiene que ver con el nuevo año, como vimos ahora en Noah. Primera de Reyes, estoy en Samuel, ok, Primera de Reyes 7:51, del 8 al 1:2, y dice: así se completó toda la obra que el rey Salomón hizo para la casa de Yahweh. Y Salomón introdujo las cosas que su padre David había consagrado y puso la plata y el oro y los utensilios de la tocería de la casa de Yahweh. Después de que Salomón hizo reunir en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, ante el rey Salomón para hacer subir el arca del pacto de Yahweh de la ciudad de David, a la cual es Sion. Y todos los hombres de Israel se congregaron ante el rey Salomón en la solemnidad del mes de Tanim, que es el mes séptimo. Así que vemos en la misma fecha, el templo se ha terminado, el arca, todo ha sucedido la misma fecha. Entonces, como verán, pues amados hermanos, esto no es casualidad. Eso tiene que ver con tabernáculo, con el lugar de la morada del Eterno, y todo esto es una cosa que realmente, como vemos que se repiten los temas. Esa es la realidad. Vamos a leer ahora por último, acá les puse una imagen, porque vamos a ver realmente la conexión que hay acá, el tabernáculo, Noah, porque lógicamente, ¿qué es lo que sucede? En las tres cosas, pues vamos a ver que hay un sacrificio, ¿ok? Vamos a leer el de Noah primero, vamos a ver Génesis 8. Una vez que se terminó, la construcción que hay, al sacrificio. Lo primero, o sea, Noah realmente es como que si hubiera descendido sobre el monte, porque él estaba elevado en las aguas, y las aguas disminuyen, entonces lo bajan a él, entonces como que él desciende sobre el monte, exactamente como el Eterno descendió, como todas estas cosas que estamos viendo, amados hermanos, que verdaderamente que es increíble. Ok, Bereshit 8, 18, 20, y dice: y salió Noah y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y salieron del arca todo animal, todo reptil y todo ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus familias. Y construyó Noah un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto sobre el altar. Así que lo primero que él hace, sale del arca de la Tebá. ¿Qué es lo que hace? Sacrificio para el Eterno. Vamos a ir ahora a Shemot, al tabernáculo. Éxodo 40:29, que es lo que leímos en antes, que se terminó el trabajo, y ahora vamos al verso 29, y dice, y el altar del holocausto se puso a la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión, e hizo ofrecer sobre el holocausto ofrenda como Yahweh había ordenado a Moisés. Acá estamos viendo que dice, en la puerta, miren lo que dice, en el altar lo puso a la entrada del tabernáculo, y estamos viendo exactamente, baja el arca Noah a la entrada de la puerta y está haciendo el altar. O sea que hay estas similitudes, como le digo. Y por último, pues la de Primera de Reyes, que también Salomón lo primero que hace es cuando erige el tabernáculo, ahí ofrece este sacrificio, y pues que vemos que viene la presencia del Eterno y los sacerdotes no podían seguir ministrando. 8:64, Primera de Reyes 8:64, y dice: aquel mismo día el rey consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Yahweh, pues allí preparó el holocausto, la ofrenda vegetal y las grosuras de los sacrificios de paz, porque el altar de bronce que estaba delante de Yahweh resultó demasiado pequeño para contener el holocausto, la ofrenda vegetal y las grosuras y sacrificios de paz. Así que vemos pues que él hace eso. Así que vemos toda esta similitud en estas tres ocasiones, como vemos en el arca, Noah, el tabernáculo, el templo, las fechas, todo es realmente, pues, amados hermanos, por eso digo, no son
son casualidad. Eso nos está mostrando pues que de verdadmente que el Eterno, a pesar del diluvio que llenó de aguas la tierra, realmente en esa arca se mantuvo su tabernáculo hasta que pueda bajar y se pueda levantar nuevamente el tabernáculo, porque ya lógicamente él ya no podía caminar en medio de los seres humanos por el pecado, por causa del pecado, y estaba contaminada un poco la tierra. Entonces va a tener que necesitar un lugar sagrado. Ese lugar sagrado, ese espacio sagrado que estaba en Gan Eden, pues se va a trasladar nuevamente al tabernáculo, y se va a hacer la separación, pero el tabernáculo igual va a tener esas tres divisiones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así que vemos pues, amados hermanos, que todo es como una repetición. Y lógicamente, cuando todo se termina, nosotros nuevamente ¿a dónde vamos a regresar? Al Gan Eden. Así que esto es de verdad el mensaje, de verdad, de toda la Escritura. Este es el mensaje tan precioso, sobre todo entender la misericordia y el amor del Padre, que verdaderamente una y otra el hombre le falló y él estuvo dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, y se dando esta oportunidad. Y ya por último, pues, como dice como la palabra, dice, cuanto más abundó el pecado, vino Mashiach, porque el hombre le dio siempre la espalda al Eterno, pero en su misericordia Él no nos dejó solo, no nos dejó en nuestra miseria, en nuestros pecados. Él envió Mashiach para que por medio de Él podamos tener la salvación, para que por medio de Él, por esa capará que Él hizo por nosotros podamos, así como esa arca que está cubierta, nosotros estando cubiertos podamos regresar al Gan Eden, a la presencia de Él, al espacio sagrado, y morar viendo su presencia y su cara y su rostro. Yo creo que esto es algo que debería de verdaderamente animarnos a continuar en este mundo, amados hermanos, porque como dijo Yeshua, tendremos tribulaciones, hay problemas, pero Él venció al mundo, nosotros también podemos vencer, sobre todo porque sabemos que todas estas circunstancias en esta vida son pasajeras. Y nos espera pues esa ciudad cuyo constructor es el Eterno, como está en los héroes de la fe en Hebreos 11. Todos ellos andaron, dice, como peregrinos por esta tierra sin ver la promesa, pero sabían que se esperaba una ciudad cuyo constructor es el Padre, Abacadosh, y así estamos nosotros, amados hermanos. Así que continuemos, sigamos esta fe sin fluctuar, mirando puestos nuestros ojos de frente, ¿sobre quién? Sobre el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo que le fue mostrado soportó el madero. Y así nosotros, viendo ese madero delante de nosotros soportamos cualquier prueba, porque sabemos que todo, siempre, como dice, después de la tormenta está la calma, después de la oscuridad viene la luz, y así vamos a poder estar nuevamente un día en su presencia. Y esas son palabras que nos ayudan a fortalecernos y a continuar en este camino, porque verdaderamente, amados hermanos, las cosas se van a poner difíciles en el mundo. Por eso que el libro de Apocalipsis nos habla constantemente de perseverar, 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 perseverar. Y así tenemos que seguir perseverando en este camino, porque no es un camino fácil, realmente. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh y Yeshua, que nos ayuda, porque dijo que nunca nos dejaría, que estaría con nosotros hasta el fin, es que nosotros podemos ser valientes, esforzados y de verdaderamente continuar en este camino, sabiendo que nos espera ese día glorioso de estar en su presencia. Así que bueno, será hasta la próxima. Con eso hemos acabado esto del arca. La clase ya siguiente vamos a aprender un poco sobre la tabla de las naciones, también vamos a ver algo interesante, y después ya vamos a comenzar con los personajes, con los patriarcas, y ver cómo puedo reducir un poco de estos estudios, porque verdaderamente estos estudios, amados hermanos, yo el estudio de Génesis lo he hecho así, pero bien intenso, y son 70 clases que he hecho verdaderamente, y bueno, en video no puedo hacer tanto, va a ser demasiado largo, así que voy a tener que achicarlos un poco y traer como lo mejor, sacar lo mejor de los estudios para poder presentárselo a ustedes. Así que espero que hayan disfrutado, y como siempre pues será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Alejem.